Buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente aquí en México Social, en el 11, con un tema que, déjeme decirle, para mí siempre ha sido, yo creo que un tema de vida. Me da cuenta que en nuestro país, no sé si hay cientos o miles, pero hay muchos niños, jóvenes, adolescentes que viven circunstancias realmente de mucha amenaza y de muchas violencias. Y en ese sentido, nuestro país siempre quiso construir un sistema de asistencia social, asistir a los que no se pueden valer por sí mismos para acompañarlos, darles capacidades, habilidades y poder enfrentar la vida. Bueno, eso lo sé muy bien. No lo ha logrado el país, no lo ha logrado el gobierno. El llamado sistema DIF es muy desigual, muy heterogéneo, pero hay algunas organizaciones de la sociedad civil que han logrado mucho. Hay muchas que realmente deberían ser revisadas, pero hay algunas como Casa Alianza, que durante muchos años, décadas, han logrado estar ahí, ser parte, y por eso me da mucho gusto que podamos hablar de la asistencia social, de la enorme importancia de estas organizaciones como Casa Alianza para acompañar, para ayudar, para resolver, para lograr lo que queremos todos, o por lo menos lo que dice la ley, asistir hasta que alguien pueda reunir las capacidades para enfrentar la vida y construir una vida digna, alegre. Y por eso, Zaira, me da mucho gusto que estés aquí en Casa Alianza y podamos platicar de esto, de lo que tú has visto, observado, vivido con respecto a esta realidad. Muchas necesitan el apoyo, la asistencia, el acompañamiento, como los que da Casa Alianza, pero también sabes, hay muchos lugares que no tienen estas capacidades y al contrario, hay una enorme necesidad y una enorme complejidad. Entonces, Zaira, empezamos por donde tú quieras iniciar esta reflexión para México Social en el 11. Pues yo desde mi experiencia personal puedo decir que en efecto es mucha la necesidad de muchos niños y de tanto casi de México también porque necesita haber más organización en las fundaciones y también pues más apoyo, ¿no? No solamente del gobierno sino de los propios ciudadanos también para que estén conscientes que así como existen el apoyo del gobierno ellos también pueden contribuir. Y desde mi experiencia, para mí sí fue muy necesario tener este tipo de instituciones, en específico Casa Alianza, que fue un gran apoyo para mí, porque sin Casa Alianza yo creo que no estaría teniendo las metas que ahorita estoy teniendo tan claras, porque sí estaba un poco desvariando ahí cuando era un poco más joven, pero ya cuando entré yo a Casa Alianza y toda la experiencia que yo tuve en Casa Alianza fue cuando mis metas se hicieron como más claras. Y pues más que nada es eso, quiero que ojalá existiera más gente que cree en estos proyectos, que aunque seamos uno en un millón, si ellos piensan eso, que sí existe ese apoyo, que sí existen adolescentes, niños, que queremos salir adelante, que no queremos seguir viviendo en esas dificultades en las que crecimos, sino que tenemos metas y vamos a cumplir un sueño. Entonces, déjenme decirles, Zaira es abogada, terminó su carrera profesional, está en el proceso, en el deseo de construir una maestría, tiene una familia, o sea, todo lo que cualquier niño, niña, adolescente puede pensar, imaginarse, pero en el caso de donde tú vienes en tu trayecto, ha sido, pues digamos, complicado, complejo. Pero hablemos un poco de muchos que conociste. ¿Qué crees que se haya pasado? Cuando a veces te preguntas por un nombre, ¿qué te imaginas? Porque no tuvieron, yo no sé si fue Casa Alianza y tú y una serie de gentes que en un momento dado estuvieron ahí y te ayudaron. O sea, es muy complejo explicar, o explicar tu vida, ¿no? Entonces, pero hablemos de los que dejaste de ver. ¿Qué te imaginas? ¿Qué me puedes decir de ellos? ¿De quién te acuerdas o de quién te gustaría preguntar si logró lo que pensabas que debía lograr o si tienes esta idea de que probablemente está en un lugar oscuro, difícil? pues sí, tengo muchas, bueno, a lo largo de todo el recorrido que tuve, conocí muchísimas personas y obviamente sé de algunos,
sí sé de algunos cómo ha sido su vida o cómo resultó su vida, pero también me gustaría pues saber como de más compañeros, ¿no? Sí conozco compañeros que crecieron conmigo, que sé que siguen estudiando, que ya están en trámite su titulación, entonces eso también me da muchísimo gusto y también quisiera yo poder ayudar a mis compañeros que se encuentran como en ese camino oscuro, ¿no? Bueno, en ese camino difícil, que para mí yo le llamo difícil, ¿no? Pero pues en realidad es un camino fácil porque es el camino que decidieron, o más bien que se vieron como obligados a tomar por la falta de oportunidad que en su momento tuvieron o que creyeron no tener. Entonces, me gustaría también que se vieran en mí para que vieran que no hay imposibles, que por más trabas que te ponga la vida, no hay imposibles, porque aunque sí es difícil, muy, muy difícil, no es imposible. Entonces, te va a llevar más tiempo lograr las metas, sí, pero las vas a hacer. Entonces, y si pudieras tú, digamos, identificar las 2, las 3, las 5, no sé, apoyos que a ti te ayudaron. O sea, ¿cuáles fueron? O sea, porque hablamos de oportunidades y hablamos, Casa Alianza, pues es un lugar realmente digno, pero no hay muchos lugares que tengan estos espacios. Pero platícame tú, si dijeras, bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué fue lo fundamental para ti? En su momento, ¿cuáles fueron los, digamos, esos apoyos que te pudiste sostener, te pudiste levantar? ¿Cuáles fueron? pues yo los apoyos que realmente fueron fundamentales para que yo pudiera, pues sí, tener una carrera como ahora la tengo, es el apoyo que me dieron en su momento de vivienda, una vivienda y una beca. Eso fue fundamental para poder tener Posibilidades de construir un futuro. Sí, claro. Y también lo que sí fue vital para mí en particular fue el apoyo psicológico, porque sin el apoyo psicológico yo creo que hubiera tronado muchísimo, porque si, o sea, son bastantes cuestiones emocionales y mentales que pasa uno por cómo va creciendo, que si no tienes ese apoyo te quiebras. Sí, sí, si no tienes alguien profesional que te ayude a pensar, pues a reflexionar y dar cuenta de que puedes. Entonces fueron vivienda, el apoyo psicológico y el apoyo para el estudio. Y una beca para estudiar. Y en ese proceso, yo estuve en el DIF nacional, como te platicaba, y conozco, pero también tengo esas preguntas de muchos que vi en la cara hace 20 años y no sé de ellos. Me gustaría pensar que lograron ellos, porque finalmente es un esfuerzo muy personal, ¿no? O sea, también hay un asunto pues, de deseo de una vida, familia, etcétera. Y en ese sentido, tu parte escolar, llegar a ser abogada, es un gran asunto. Yo no sé si tú siempre pensaste, pero ¿cómo lograste, estando en casas hogar o casas asistenciales, pues mantener el vínculo con la escuela? Mi experiencia es muy difícil porque, déjame decirte, lo viví muchas veces, ¿no? Hay una reunión de padres de familia y los que van de la casa hogar, pues van, ¿no? Y tienen que oír y a veces va alguien, un trabajadora social del DIF, etcétera. En tu caso, ¿cómo fue tu trayectoria escolar? ¿Dónde hiciste la primaria, la secundaria? ¿Cómo llegaste al Unitec? Yo estudié lo que es la primaria y gran parte de la secundaria en una institución que está en Morelos. También es de asistencia privada y ahí llevé todo lo primaria y la gran parte de la secundaria. Posteriormente hice en Casa Alianza lo que me faltaba de secundaria en el INEA. Esa institución en el INEA terminé la secundaria y el bachillerato lo terminé por medio del único examen, el examen único de Ceneval. Ajá, sí, es el Colbach, creo que se llama también. Ese lo hice ahí y cuando yo termino lo que es la preparatoria, le di la noticia a la institución que en su momento me apoyó cuando yo estaba embarazada. Les dije, oigan, ya quiero compartir con ustedes la noticia de que terminé la preparatoria, ¿no? Que para que vieran que realmente no era un sueño ahí, nada más. O sea, estudiabas y a la par tenías una familia. Sí. O sea, no 2 hijos, porque eso ya es, digamos, hace más importante el apoyo, entiendo bien lo de vivienda y una beca, porque tenías que cuidar a tus hijos. Sí, no, de hecho, pues fui afortunada de que me recibí el apoyo para también que cuidaran a mis hijos mientras yo estudiaba, porque era muy complicado. Yo o tenía que dejarlos solos si estaban muy pequeños o estudiaba. Entonces yo dije, no puedo arriesgar
por lo mismo de mi propia experiencia no puedo arriesgarlos a que les pase algo. Sí, no estabas dispuesto a dejarlos solos. Sí, Eso es, no. finalmente hay una parte de tu experiencia de vida, pues de que estabas tú y tú. O sea, y en ese sentido, por eso es tan importante, déjame ponerlo en ese orden. Sí el apoyo psicológico, sí la vivienda, pero también un lugar donde poder, que cuiden a tus hijos mientras tú construyes, ¿no? O sea, ya son tres cosas que no se dice fácil, pero sí requiere pues una institución, ¿no? Un esfuerzo de todos. Y dentro del trayecto, ¿cuáles fueron, digamos, los riesgos que más te costó resolver en ese trayecto, desde Morelos hasta tu licenciatura? Los riesgos que más me costó resolver, híjole, pues yo creo, para mí lo que más me costó resolver es esa parte de culpar a todos de lo que yo había vivido, de lo que había vivido, de lo que estaba viviendo en ese momento. Era como muy agresiva, esa era como más Sí, como sí. mi parte, ¿no? Era muy agresiva y sí sentía como que todo el mundo me debía algo, pero en realidad pues no, el tema en sí era parte de mi niñez, ¿no? De cómo había sido criada o de toda esa experiencia que pasé. Pero esas fueron Esos fueron los dilemas retos. fuertes. Déjame ir a un corte y regresamos aquí, a Casa Alianza, a hablar sobre la enorme necesidad de una política de asistencia social que logre apoyar a todos los niños, niñas y adolescentes que por distintas circunstancias enfrentan algo más que pobreza. Toda la sensación de que no tienen, lo digo como dirían los de UNICEF, ningún derecho. Simplemente están luchando por su vida. Vamos a un corte. Estamos en Casa Alianza, hablando realmente de la enorme necesidad de reconocer que cuando decimos pobreza, desigualdad, discriminación, no logramos transmitir lo que significa ser niño, niña, adolescente, que no solo se carece de recursos, se carece de un espacio para vivir, para construir identidad, personalidad. Y Zaira ha transitado, conoce desde adentro. Por eso déjame preguntarte, Zaira, en esta trayectoria hasta este día, tú viviste en la ciudad y es una ciudad como la que vemos. De pronto yo puedo ver una mujer muy joven con un niño en brazos y no sé si preguntarse, ¿no? ¿Cómo la está pasando? Ha de ser terrible estar en la esquina con un cartelón pidiendo algo o vendiendo algo, pero ni siquiera nos detenemos, o sea, los que vamos en el auto, ni siquiera pensamos, ¿no? O sea, simplemente pensamos uno más, etcétera. O sea, hay una negación y me gustaría ver esa parte en ti. O sea, ¿cómo sentías las miradas? Porque tú transitaste en esta ciudad, siendo muy chica, muy joven, y bueno, sentiste esa mirada que no te ve o esa agresión o, bueno, andar en un camión, en fin, platícame de esa vivencia de una ciudad que a veces, no a veces, debe ser muy dura siendo mujer, siendo joven. No sé si tenías familia entonces, pues me puedo imaginar subirte a un camión, a una micro o buscar dónde dormir o simplemente dónde comer. No creo que sea fácil sobrevivir y sobreponerse. Platícame de tus ciudades. Pues sí, así como lo mencionas, estuve viviendo en muchísimos lugares buscando dónde vivir cuando yo ya tenía a mi hijo. Entonces sí es complicado siendo mujer porque pues muchas veces te enfrentas a muchos riesgos, ¿no? Que tal vez ya viviste cuando eras más pequeña y tienes que volver a vivir, entonces es complicado eso. Pero en especial recuerdo mucho el momento en el que yo iba, trabajaba, me dedicaba a trabajar para tener comida, tener pañales, leche, todo lo necesario, ¿no? Para sobrevivir, como bien dices, en los camiones, ahí en... Te subías a un camión y vendía paletas con mi vendías... bebé, de varios dulces, pero estaba con mi bebé en brazos. Entonces sí me daba, es que no recuerdo, esa sensación de ver a los demás cómo te están viendo con bebé en brazos, no sé si
por su cabeza pasaba como de, ¿cómo se le ocurre con un bebé, no? O no sé si pasaba por su Porque además, cabeza. digo, te ves muy joven, eres muy joven, te has visto muy chiquita, subida en un camión, con una paleta, vendiendo dulces, con un bebé. ¿Qué recuerda esa mirada? O sea, yo no sé si, bueno, yo he visto, ¿no? Cuando la gente ni te voltea a ver. Ujú. O sea, simplemente sigue acá, no se atreve a ver. Sí, Otros te pueden ver con curiosidad, con morbosidad, ¿no? O sea, pero a mí me queda mucho esa parte de que no te quieren ver. Y tú pues tienes que decir, tratar y yo no sé, gritar para gritar, llamar la atención, sí, gritar, claro. ¿no? O sea, y entonces la ciudad era un lugar pues, no, pues, difícil, amenazante, muy, o sea, y después regresamos al tema, ¿dónde dormir? O sea, Sí, ¿dónde duerme muchos niños y niñas que buscan pues, pasar la noche? Digo, no tienen ningún lugar, ¿no? No hay un cuarto de azotea, déjame decirlo así. O sea, entonces también está la otra parte de pues, resguardarse en la noche, ¿no? sí, yo pagaba hotel diario, entonces de lo que yo sacaba vendiendo paletas, pagaba hotel diario, entonces sí es complicado porque luego también con un niño te piden pues identificación completa, o sea, su acta de nacimiento y comprobar que sí eres la mamá y todo eso. Entonces también en su momento me tocó que de muchos hoteles me rechazaban porque llevaba un bebé en brazos. O sea, entonces decían, no, pues no eres, ¿no? No Sí. eres la madre o no tienes documentos. En ese momento yo no tenía documentos. Entonces no tenía ni mi INE, ni mi acta, nada, porque los papeles los había perdido. Entonces sí es complicado buscar un lugar donde dormir con un bebé en brazos y más cuando no tienes ni un peso en la bolsa. Entonces no queda más que pedir dinero y sí muchas veces me tocó que la gente me evitara la mirada porque sabían que les iba a pedir algo. Entonces pues mucha gente dice como que me hago el dormido o lo que sea para que no me vea, ¿no? No me pida. Entonces me tocó pedir en su momento dinero para poder tener un lugar donde dormir. Espero que algunos de tus compañeros que te quieren, compañeras, te vean en México Social, en el 11, aquí mismo. Algunos deben estar en esa fase que tú comentabas, entre el enojo, un enojo a la vida, porque pues, ¿no? Entre el deseo de una vida, ¿no? Me imagino, estando chico, piensas, bueno, yo también quiero tener una casa, una familia, una carrera, o sea, esos dos ámbitos entre mucho enojo, mucha sensación de soledad, pero por otra parte un deseo pues, de salir, ¿no? Yo sé que es muy difícil, pero si ahorita estuviera viendo a alguien que todavía está en esa fase, ¿qué les dirías? Pues me gustaría que se vieran en el momento en el que están y que pensaran en qué quieren para su vida y como en su momento yo lo pensé, cómo crecí. Yo nací aquí y estoy creciendo todos estos años en esta institución, pero ¿qué quiero para mi futuro? ¿Cómo me veo? ¿Me veo siendo parte todavía de una institución? ¿Me veo siendo, no sé, yo decía, me veo siendo una niña de la calle? ¿Me veo siendo un adulto viviendo en las calles? Dije, no. Entonces llegó un punto en mi vida en que de verdad quisiera que ellos también tomaran esa decisión o que llegaran a ese punto de la vida en donde yo dije, sí nací en un hoyo, yo lo expreso así, nací Sí. en un hoyo, pero no significa que toda la vida voy a pertenecer a ese hoyo. Entonces yo dije, hay de dos caminos aquí. O te quedas en ese hoyo y te lamentas y te azotas tú solita y recibes lo que puedes agarrar de la vida, o sales de ese hoyo y haces algo por ti, porque yo ya era una adulta cuando llegué a ese punto de la vida, bueno, una adulta, porque ya 18 años, ¿no? Sí, sí. Pero dije, ¿qué quieres? O sea, ¿de verdad quieres seguir pidiendo dinero, que la gente luego te evite la mirada o que te vean como si fueras menos que ellos? Sí, te ven. Dije, pues no. Entonces tomé la decisión de ponerme metas que, pues yo siempre he pensado que sin estudios no vas a avanzar mucho. O sea, puedes ser un emprendedor y ser brillante, ¿no? Pero pues forzosamente necesitas el estudio. Yo creo que sin estudios no llegas tan lejos como quisieras, más siendo un niño de fundaciones o que crece en fundaciones o que crece con problemáticas. Si no decides
enfocarte en un estudio en específico, yo pienso que sería muy difícil para nosotros salir adelante. Y en ese sentido, déjame preguntarte, porque yo lo viví de una manera, Sofía Almazán también, cuando uno está cerca de estas historias de vida, uno nunca deja de estar cerca. Tú nunca vas a estar lejos de las casas asistenciales, nunca, siempre vas a estar, y me puedo imaginar viendo a alguien tú en la calle y dices, esa niña o ese niño, ¿no? En ese sentido, ¿cómo te imaginas? ¿Qué te gustaría tú hacer en términos de ayudar? O sea, eres una abogada, vas a litigar, vas a hacer muchos temas, pero con respecto a estos jóvenes, ¿cómo te gustaría? Si tú dijeras, bueno, a mí me gustaría, tú has soñado mucho y has logrado mucho, ¿qué te gustaría hacer por los niños y niñas que están en la calle, de la calle, algunos que entran y salen, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer por ellos? Pues yo en algún momento de la vida quise tener mi propia casa hogar, por lo mismo de que yo ya fui una niña dentro de estas instituciones, de estas casas hogares, y digo, muchos niños en familia o no sé, en los momentos de la vida pues sufrimos violencia, ¿no? Entonces esa parte también quería yo pues salvaguardar o proteger a los niños de eso, de que sufrieran violencia o de que pasaran hambre, porque sí, es muy feo pasar hambre, entonces sí, todos esos riesgos quería evitárselos y entonces yo decía, yo voy a abrir una casa hogar cuando sea grande, ¿no? Ahorita ya soy grande, ¿verdad? Pero pues... No, no, yo creo que todavía es un sueño que puedes realizar. Te lo decía y te lo vuelvo a decir, tú tienes la enorme fuerza de una vida, de haber conocido el hoyo, de salir, de saber que sí, tienes toda no sé, toda la legitimidad de pensar en eso y dar cuenta de que este país necesita muchos lugares donde haya apoyo de vivienda, al cuidar a los niños, psicólogos, becas. Es mucho más, lo digo así, es mucho más que lo que tú sabes, las transferencias que te da una beca, es todo esto, ¿no? Sí, y de hecho ahorita yo ya tengo otra perspectiva, ¿no? Porque ya no es como que soy la niña de la casa hogar, no. Ahora ya pues me dedico al derecho, soy abogada y demás, entonces en las cuestiones de mi trabajo, si colegas me han dicho, oye, es que tengo un niño así, así, y yo no les digo, ay, es que yo vengo de ahí, ¿no? No, sino que me gusta más como decirles, existe una fundación donde puede apoyarse a ese niño. O a Claro. las niñas que están embarazadas y no saben qué hacer, también les digo, existe esta fundación, esta institución que te puede apoyar. O sea, ya no es como que... Sí, es que tú conoces, Sí, sabes claro. y has estudiado, ¿no? Zaira, ha sido un gusto platicar, conocerte, verte que vas a iniciar seguramente tu maestría y demás. Primero Dios, sí. Seguramente sí. Y nuevamente, gracias a Casa Alianza, a su directora Sofía Almazán, por la oportunidad de conocer a Zaira. Lo digo con toda mesura y cuidado. Sí, una niña de una casa asistencial o de muchas, que es ahora una abogada, profesionista. Lo voy a poner porque Zaira lo diría así. Si Zaira pudo, Sí, con 2 seguramente, niños. seguramente hay muchos más que pueden, si encuentran ese apoyo, esa orientación, esa ayuda, ese deseo de tener una vida alegre y, digamos, digna, y Zaira lo ha logrado. Y sin duda tiene todo el aprecio y reconocimiento de México Social y mi afecto permanente. Gracias por acompañarnos en México Social.